Hola estudiantes, yo soy la maestra en Ciencias Patricia Colín y soy su profesora titular de la Unidad de Aprendizaje Geometría Analítica. Este es el material que trabajaremos en la semana número 11. Tema 12. La circunferencia. Los objetivos para esta semana son los siguientes. Primero, vamos a conocer la definición y los elementos con los que debemos contar para establecer la ecuación de una circunferencia. Segundo, vamos a determinar la ecuación de la forma ordinaria y de la forma general de la circunferencia a partir de sus elementos. Y tercero, determinaremos los elementos de la circunferencia por medio de transformaciones algebraicas a partir de su ecuación general. Ahora veamos la definición de circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. A esa distancia se le conoce como radio. Al final de esta videoclase te anexo un material adicional que es un video que explica cuáles son los conceptos básicos del trabajo con circunferencias. Para esta unidad de aprendizaje no vamos a graficar las circunferencias, pero en el video viene explicado cómo es que se deben de graficar las circunferencias tomando como base el centro y el radio. Conceptos principales de la circunferencia. Primer concepto. Una circunferencia puede representarse analíticamente por medio de una expresión algebraica como una ecuación de segundo grado con dos incógnitas. Recuerda que una ecuación de segundo grado es aquella que tiene como exponente máximo al 2. Segundo concepto. Para poder determinar la ecuación de una circunferencia necesitamos conocer la coordenada de su centro, que está formada por dos entradas. La primera entrada la vamos a llamar H y la segunda entrada la vamos a llamar K. Y la longitud de su radio. El radio se identifica con la letra minúscula R. Tercer concepto. La ecuación ordinaria de una circunferencia tiene la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, donde h, este número, es la abscisa de la coordenada del centro, k, este número, es la ordenada de la coordenada del centro y r es la longitud del radio. Observa, si no cuentas con estos dos datos que son la coordenada del centro y el radio, y que generalmente son numéricos, no vas a poder establecer la ecuación. A continuación vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo obtener la ecuación ordinaria de la circunferencia conociendo centro y radio. Ejemplo número 1. Determina la ecuación ordinaria de la circunferencia cuyo centro se encuentra en el punto C de coordenadas de 1,4 y su radio mide 5 unidades. Para resolver este ejemplo, tenemos que seguir los siguientes pasos. Paso 1. Determinamos el centro y radio de la circunferencia. Como puedes observar, el problema ya nos da esos dos datos, que son los básicos para poder determinar la ecuación ordinaria. Entonces pasamos al paso número 2. Escribimos la ecuación ordinaria de la circunferencia sustituyendo en esta expresión x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Recuerda que para poder establecer esta ecuación debes de tener los valores de h, de k y de r, los cuales ya tenemos. Observa que para la coordenada del centro, la primera entrada o primer número o abscisa representa h y la segunda entrada ordenada
representa a. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir en esta expresión esos valores. Sustituyo y simplifico. Aquí tengo dos signos, menos por menos más. Quito este paréntesis, elevo al cuadrado este número y obtengo la ecuación ordinaria de la circunferencia que me está solicitando este ejemplo. Cuarto concepto. Para determinar la ecuación general de una circunferencia, debemos transformar a la ecuación ordinaria por medio de procedimientos algebraicos que ya conoces para llegar a una expresión del tipo ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más e igual a 0, que es una ecuación de segundo grado con dos incógnitas, y donde a y b tienen que ser iguales, pueden tener valores diferentes, por ejemplo 2, pero b tiene que ser 2, 1, b tiene que ser 1, y c, x y dx pueden o no estar, puede tener este término, puede no tenerlo, no importa, no hay restricción en ello. Veamos el siguiente ejemplo. Determina la ecuación general, observa que te piden ahora la general, de la circunferencia cuyo centro se encuentra en el punto C de coordenada 2,-3 y su radio mide raíz de 6 unidades. Paso número 1. Determinamos el centro y radio de la circunferencia. Como puedes ver, el problema ya nos brinda esa información, por lo tanto, tenemos los elementos básicos para poder escribir la ecuación ordinaria. Paso número 2. Escribimos entonces la ecuación ordinaria sustituyendo en la expresión x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r. Recuerda que h es la primera entrada del centro y k es la segunda entrada de la coordenada del centro. Sustituyo los valores y simplifico quitando estos signos, quitando paréntesis y elevando al cuadrado. Y mi ecuación ordinaria es esta, de la manera más simplificada. Paso número 3. Vamos a determinar la ecuación general, desarrollando los cuadrados e igualando la expresión resultante con 0, a partir de mi ecuación ordinaria. Entonces, esta era mi ecuación ordinaria, la que llegué en el paso número 2. Lo que voy a tener que hacer es desarrollar este cuadrado y este otro cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado, lo cual ya lo sabes determinar utilizando productos notables. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más el cuadrado ahora de este binomio. Aplico el mismo producto notable, obtengo este resultado. Ya que tengo desarrollado los cuadrados, igualo con 0. Este 6 lo paso del otro lado, está sumando, pasa restando, y de este lado no me queda vacío, sino que me queda un 0. Ya que tengo toda mi expresión del lado izquierdo del signo igual, observo que estos términos son números los cuales puedo sumar. Entonces puedo simplificar mi expresión, la cual me queda x cuadrada, y cuadrada, menos 4x más 6y, y más 4 más 9 menos 6 me da menos 7, igual a 0. Y esta es la ecuación general de la circunferencia que me está solicitando el problema. Recuerda, primero se colocan los términos cuadráticos empezando con x, después se colocan los términos lineales, que son los que están sin exponente, y por último se escribe el término independiente.
Ahora veamos algunos ejemplos los cuales no nos proporcionan como dato el centro, el radio o ninguno de los dos. Estos ejemplos son los que generalmente se trabajan en esta unidad de aprendizaje. Vas a tener que emplear tus conocimientos en geometría, en analítica, en álgebra para poder determinar los dos elementos. Ejemplo número 3. Determina la ecuación ordinaria y la ecuación general de la circunferencia cuyo diámetro es el segmento de recta que une los puntos A y B. Paso 1. Determinamos el centro y radio de la circunferencia. Observa que el problema no nos da esta información, pero tenemos ciertos conocimientos. Uno es que el diámetro de una circunferencia es la cuerda más larga de ella y pasa por el centro. Entonces, como el diámetro pasa por el centro, este se va a encontrar en el punto medio de ese segmento. Entonces vamos a obtener la coordenada de ese punto medio con el concepto del punto medio que trabajamos en la semana número 7. Punto medio de un segmento es el promedio de las abscisas y el promedio de las ordenadas. Promedio de las abscisas, ¿quiénes son las abscisas? 5 y menos 7. Y el promedio de las ordenadas, ¿quiénes son las ordenadas? Menos 1 y 5. Todo este procedimiento ya lo trabajamos en temas anteriores. Entonces, X, la primera entrada es menos 1 y la segunda es 2. Por lo tanto, el punto medio entre A y B tiene coordenadas menos 1,2. Y como dijimos que este era el centro de la circunferencia, entonces el centro lo identifico con la letra C y se encuentra en menos 1,2. Ahora determinamos la medida del diámetro utilizando la fórmula de la distancia. El diámetro entonces es la distancia que hay desde A hasta B. La fórmula de la distancia fue el primer concepto que trabajamos en esta unidad de aprendizaje. Sustituyo las coordenadas de ¿quién? Pues de A y de B. Y realizo operaciones y obtengo que el diámetro de A de la circunferencia es raíz de 180. También sabemos que el diámetro de una circunferencia mide el doble del radio y yo estoy buscando el radio. Entonces el radio mide la mitad del diámetro. Como entonces el radio mide la mitad del diámetro y el diámetro es raíz de 180, entonces el radio es la mitad de la raíz de 180. Por lo tanto, el radio es igual a la raíz de 45. Ya tenemos los elementos necesarios para determinar la ecuación ordinaria de la circunferencia. Ya, el centro está en menos 1,2 y el radio es la raíz de 45. Con estos elementos yo ya puedo determinar la ecuación ordinaria y la ecuación general que me pide el problema. Entonces ya puedo continuar con el paso número 2. Escribo la ecuación ordinaria de la circunferencia sustituyendo en la expresión x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Sustituyo los valores que obtuve y simplifico. La ecuación ordinaria de la circunferencia es esta. Ahora, como también me pide la ecuación general, desarrollo los cuadrados, igualo la expresión con 0, simplifico y obtengo la ecuación general. A partir de la ecuación ordinaria, elevo al cuadrado este binomio, elevo al cuadrado este otro binomio, igualo con 0, este término pasa restando y simplifico. Este término, este y este
se pueden sumar y simplificarse de manera que me quede esta expresión. Recuerda que primero van los términos cuadráticos, después van los términos lineales y por último escribo el término independiente. Ejemplo número 4. Determina la ecuación ordinaria y la ecuación general de la circunferencia que pasa por el punto P y tiene centro en C. Paso número 1. Determinamos el centro y el radio de la circunferencia. Como puedes ver, el problema ya me dice dónde está el centro, pero no me da el valor del radio. Entonces, para resolverlo, lo que voy a tener que hacer es hacer un bosquejo del problema que tengo. Un bosquejo es un dibujo informal que solamente me representa los datos de un problema. Entonces, el problema me da el centro y me dice que la circunferencia pasa por el punto P. Yo puedo trazar este dibujito y marcar el centro y el punto P. ¿Qué es lo que me hace falta? Ya tengo el centro, me falta la medida del radio. Y yo en mi diagrama puedo ver que el radio es la distancia que hay del centro al punto P. Entonces voy a tener que determinar esta distancia. ¿Cómo voy a poder determinarla? Pues utilizando la fórmula de la distancia, que fue la primera fórmula que se trabajó en esta unidad de aprendizaje. ¿Qué datos voy a utilizar en esta fórmula? Pues las coordenadas del punto P y las coordenadas del punto C. Hago las operaciones necesarias y obtengo que el radio es la raíz de 4. Como la raíz de 4 es un número exacto, entonces el radio es igual a 2. Ya tenemos los elementos necesarios para determinar la ecuación ordinaria de la circunferencia. Sí, el centro está en 3,-5, que me lo proporcionó el problema, y el radio mide 2, que fue la distancia que acabo de obtener. Paso número 2. Escribimos la ecuación ordinaria de la circunferencia sustituyendo en la expresión esta expresión que ya hemos estado trabajando. Solamente sustituyo valores y quito paréntesis, quito estos dos signos que están juntos y obtengo la ecuación ordinaria de la circunferencia. Paso número 3. Determino la ecuación general desarrollando los cuadrados, igualando la expresión a 0 y todo esto lo hago a partir de la ecuación ordinaria. Entonces mi ecuación ordinaria es esta, desarrollo los cuadrados, paso este 4 del lado izquierdo como menos 4, simplifico, sumamos 9, 25 y menos 4 y la ecuación general es esta. Por lo tanto ya tengo las dos ecuaciones que me está solicitando el problema. Ejemplo número 5. Determina la ecuación ordinaria y la ecuación general de la circunferencia que pasan por el origen. Tiene su centro en el punto de intersección de las rectas, cuyas ecuaciones son estas. Observa que el problema no me brinda ni el centro ni el radio. Entonces voy a tener que obtener ambos datos. Ahora me está diciendo que el centro se encuentra en el punto de intersección de dos rectas. Lo que voy a tener que hacer es encontrar ese punto de intersección. ¿Cómo se determina esto? Pues resolviendo un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones que forman las ecuaciones de las dos rectas. Es un sistema de ecuaciones en este caso. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Bueno,
pues un sistema de ecuaciones se puede resolver por muchos métodos que trabajaste en la unidad de aprendizaje de álgebra. Puede ser el de suma-resta, el de graficación, el de determinante, igualación, sustitución, Gauss-Jordan, reducción, etc. Tú puedes utilizar cualquier método de solución. Entonces, observa que para esta unidad de aprendizaje estamos utilizando conceptos que ya debiste de haber trabajado desde la unidad de aprendizaje de álgebra. Bueno, independientemente de qué método utilices, la solución va a ser esta. X es igual a 3 y Y es igual a 1. Entonces, el centro está en 3,1. Ya tengo el valor de la H y de la K. ¿Ya tenemos los elementos necesarios para determinar la ecuación ordinaria de la circunferencia? No, solamente tenemos el centro. Entonces, para continuar con esta solución, lo que voy a tener que hacer es un bosquejo de los datos que tengo. Ya tengo el centro que está en 3,1 y me dice también el problema que la circunferencia pasa por el origen. El origen, recuerda que es el punto que tiene coordenada 0,0. Hago mi bosquejo y observo que el radio, que es la medida que me falta, es la distancia de C al origen. Entonces, pues obtengo la distancia entre esos dos puntos, la cual será el radio, utilizando la fórmula de la distancia. ¿Qué datos voy a utilizar? La coordenada del centro y la coordenada del origen. Simplifico y obtengo que el radio es la raíz de 10. Recuerda que no voy a trabajar con decimales, entonces la medida se va a quedar expresada con radical. Ahora sí, ya tenemos los elementos necesarios para determinar la ecuación ordinaria de la circunferencia. Sí, el centro está en 3,1 y mi radio mide raíz de 10. Con estos elementos, entonces yo ya puedo seguir al paso número 2 y al paso número 3. Paso número 2. Escribo la ecuación ordinaria de la circunferencia sustituyendo en esta expresión. Sustituyo, simplifico y obtengo mi ecuación ordinaria. A partir de mi ecuación ordinaria es que voy a poder determinar la ecuación general, desarrollando cuadrados, igualando con 0. A partir de esta expresión entonces desarrollo los cuadrados, paso este número del otro lado restando, simplifico y obtengo mi ecuación general. Observa que en este caso no hay término independiente. No importa, esa no es ninguna restricción. Como puedes observar, hay una gran variedad de ejercicios para determinar la ecuación de una circunferencia. Y para todos ellos debes de aplicar todos tus conocimientos y el razonamiento lógico-matemático que has desarrollado a lo largo de estos 3 semestres que has trabajado en el CSIC, con el fin de obtener los 2 elementos de la circunferencia necesarios para establecer la ecuación, ya sea de forma ordinaria o general. ¿Cuáles son esos 2 datos básicos y necesarios para que puedas realizar todo el procedimiento? La coordenada del centro y la medida de su radio. Sin estos elementos no puedes continuar con los pasos 2 y 3 para determinar las ecuaciones de las circunferencias. Quinto concepto. Para determinar los elementos de una circunferencia, ¿cuáles son esos elementos? La coordenada del centro y la medida del radio. A partir de su ecuación general, lo que vamos a hacer es transformar a la ecuación general por medio de procedimientos algebraicos hasta llegar a una expresión del tipo de este tipo. ¿Este tipo quién es? Pues la ecuación ordinaria. Vamos a transformar la ecuación general
a través de procedimientos algebraicos para convertirla en la ecuación ordinaria. ¿Por qué? Porque esta ecuación, esta forma de escribir la ecuación, me va a dar los datos que yo quiero. ¿Quiénes son? H y K, que son las entradas de la coordenada del centro, y R, que es la medida del radio. Entonces, para ello voy a utilizar muchos procedimientos algebraicos que ya trabajamos y que trabajaste desde álgebra y que incluso repasamos en la semana anterior. Veamos un ejemplo. Con este es suficiente para que puedas resolver los ejercicios de la sección de ejercicios de la semana número 11. Ejemplo número 6. Determina el centro y radio de la circunferencia, cuya ecuación general es esta. Entonces, a partir de esta expresión, yo voy a transformar esta expresión en una que se parezca a la ecuación ordinaria. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar los términos de x con los términos de x y los términos de y con los términos de y. Y voy a dejar un espacio para completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, agrupamos este término con este, los junto, este con este, los estoy juntando poniendo los puntitos y luego el término independiente aquí queda. Observa que no estoy poniendo nada más, que no estoy cambiando signos porque están del mismo lado, nada más los estoy distribuyendo de manera diferente. Y dejo el espacio para completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo voy a completar? Utilizando el método que utilizamos para resolver el ejercicio 11.3 de la semana anterior. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero voy a fijarme en esta parte. Voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividir el coeficiente de este término lineal entre 2. Y después, ese 2 lo voy a elevar al cuadrado, lo voy a sumar y restar aquí. Lo elevamos al cuadrado y lo sumamos y también lo restamos. Ahora voy con y. Voy a completar el trinomio cuadrado perfecto de aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos el coeficiente del término lineal entre 2. A este número lo elevo al cuadrado y lo sumamos y lo restamos al mismo tiempo. Después vamos a factorizar los trinomios cuadrados perfectos. ¿Cuáles son esos? Los trinomios cuadrados perfectos, uno es este, el formado por estos 3 términos, y el otro es el formado por estos otros 3 términos. Entonces los voy a factorizar. Factorizamos este trinomio cuadrado perfecto, es este. Factorizo este trinomio cuadrado perfecto, que es este. Y me quedaron menos 2 al cuadrado, que es menos 4. Menos 5 al cuadrado, que es menos 25, y más 21. Ya que quité paréntesis, cuadrados y todo lo que me estorbaba, bueno, entonces ahora vamos a pasar los términos independientes del otro lado del signo igual. Todos estos van a pasar del otro lado. El 4 estaba restando, pasa sumando, menos 25 pasa sumando, más 21 pasa restando. Hago la operación y llego a esta expresión. Observa a quién se está pareciendo esta expresión. Bueno, tengo esta expresión que ya está pareciéndose a la ecuación ordinaria. Entonces la tengo que transformar para que se parezca a esta, pero observa cómo está estructurada la ecuación ordinaria. X menos h más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces comparamos este término con este
ya se parece, tiene el signo menos, tiene un número acá, más y menos k, pero aquí tengo y más 5. Entonces este pedacito me falta transformarlo. Este número también, esto tiene que ser algo elevado al cuadrado. Bueno, pues por medio del álgebra voy a transformarlo. Este ya lo tengo tal cual, pero esta expresión la puedo expresar así. Y menos 5. Esto es lo mismo que esto, nada más que está escrito de manera diferente. Igual, este 8 me representa un número elevado al cuadrado. ¿Cómo voy a saber cuál es ese número? Pues sacándole la raíz cuadrada. La raíz de 8 al cuadrado es esto. Estos dos expresiones son iguales, pero están representadas o escritas de manera diferente. Y de manera diferente y conveniente para que yo pueda llegar a esta expresión. Ahora sí, ya puedo observar que tengo los elementos necesarios. Este y este. ¿Qué me van a representar? Este es la H, comparo con esta. Este es la K, está aquí. Y esto es la R. Entonces ya tengo H, K y R. Por lo tanto, ya puedo decir que los elementos que estoy buscando de la circunferencia y los cuales son el centro y el radio son: el centro es 2, menos 5 y el radio es raíz de 8. Actividades de la semana número 11. Actividad 1. Vas a copiar con tu puño y letra el apunte, que es un apunte sencillo, y lo vas a completar con los ejemplos 2, 3, 4 y 5 de esta videoclase, en donde se te indique según el apunte. Vas a anotar los pasos que se indican y señalarlos en color verde, tal como se muestra en el video. Paso 1. Determinar centro y radio. Paso 2. Determinar ecuación ordinaria. Y paso 3. Determinar ecuación general. Una vez que terminaste de realizar la actividad 1, vas a comenzar a realizar la actividad número 2, que consiste en copiar los 5 conceptos principales que se mencionan en la videoclase. Ya que terminaste de copiar los 5 conceptos principales, vas a realizar la actividad 3, que es resolver la sección de ejercicios del tema 12. Vas a escanear y guardar el archivo con el nombre de actividad semana 11. Ojo, si esta actividad no está realizada como se te indica y no cumple con alguno, incluso uno de los criterios de evaluación, el puntaje que obtengas en el quiz de la semana 11 no será considerado válido. Entonces, primero tiene que estar el apunte con los ejemplos 2, 3, 4 y 5, tal como se te indica. Después, la actividad 2, que es anotar los conceptos principales, y por último, la resolución de los ejercicios. Recuerda que los ejercicios tienen que tener su procedimiento. Si no tienen procedimiento, no serán válidos. Si está todo revuelto o copias la videoclase tal cual está, tampoco se va a considerar válida tu actividad y por lo tanto no vas a poder presentar el quick quiz de la semana número 11. Bueno, con estas actividades terminamos esta semana número 11. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de las... ¿Qué tal
tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de la circunferencia y ahora hablaremos de los conceptos básicos de la circunferencia para entender muy bien todos los videos que vamos a ver de aquí en adelante. Primero que todo, pues tenemos que hablar de qué es la circunferencia, y la circunferencia pues son los puntos del plano cartesiano que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. Esa distancia de cada punto de la circunferencia al centro se llama radio. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí nos basamos en el centro. Este va a ser el centro de nuestra circunferencia. Entonces todos los puntos que estén a la misma distancia de este punto van a formar la circunferencia. Por ejemplo, supongamos que la distancia es, por ejemplo, lo que mide este lápiz va a ser la distancia que yo voy a tomar. Entonces, si yo miro una distancia, por ejemplo, aquí, entonces la distancia desde este punto, ¿sí? Y si yo la mido siempre la misma distancia, no importa en cuál dirección, siempre tiene que ser la misma distancia. Por eso escogí una constante aquí. Bueno, aquí ya terminé de hacer varios puntos y como ustedes se dan cuenta, bueno, entre más puntos haga, lo que ustedes se están dando cuenta es que se va a formar una circunferencia. Voy a unir los puntos acá. Y si ustedes observan, lo que se formó fue una circunferencia, y como lo dice la definición, la distancia desde ese centro hasta cualquier punto de la circunferencia, voy a dar por ejemplo este punto, esta distancia entre el centro y el punto se llama radio. Entonces podemos concluir que lo más importante o los datos más importantes que tenemos que tener para poder graficar una circunferencia son estos dos. Primero, el centro, y segundo, el radio. Vamos a ver unos ejemplos de cómo graficar una circunferencia en el plano cartesiano, sabiendo que debemos conocer estos dos datos, el centro y el radio. Entonces lo que vamos a hacer es graficar esta circunferencia. Nos dicen el centro es el punto 2,1. Acuérdense que cualquier punto, este centro es un punto, ¿sí? Tenemos que acordarnos siempre de eso. El centro es un punto y el radio es una distancia. Entonces el centro siempre tiene que tener dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Entonces lo primero que hacemos es ubicar el centro. El centro es el punto 2,1. Entonces miramos el número 2 en el eje X y el número 1 en el eje Y. O sea que aquí está el punto 2,1. Este va a ser nuestro centro, y el radio es 3 unidades. Entonces todas las distancias tienen que estar a 3 unidades. O sea, aquí yo rápido podría trazar 4 puntos. ¿Por qué? Porque empezaría a contar 3 unidades hacia la derecha. Aquí ya hay un punto de la circunferencia. 3 unidades hacia arriba. Aquí ya hay otro punto. 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Y 3 unidades hacia abajo. 1, 2 y 3. Pero obviamente pues ustedes tienen un aparato que se llama compás, que es con el que siempre hacemos las circunferencias. Entonces lo único que tienen que hacer es, la amplitud del radio va a ser 3 unidades. Entonces abrimos el compás hasta que tenga ese radio de 3 unidades. Yo aquí lo abro, ¿sí? Y lo que ustedes harían sería trazar la circunferencia. Voy a trazarla yo aquí. Bueno, no me quedó tan perfecta, pero queda algo más o menos como esto. Ya saben, ustedes cogen su compás, buscan la amplitud y desde el centro dibujan su circunferencia dependiendo del centro. Entonces la conclusión a la que quiero que lleguemos es que para graficar cualquier circunferencia necesitamos esos dos datos. Uno, que es el centro, que es un punto, y segundo, que es el radio, que es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Y así podemos hacer para graficar cualquier circunferencia. Por ejemplo, si me dicen grafique la circunferencia con centro 2,-3 y el radio 5 unidades, entonces primero ubicamos el centro, 2,-3, 2 en el eje X y -3 en el eje Y, -3 aquí.
aquí sería el centro de la otra circunferencia, y el radio 5, entonces 5 unidades de amplitud del compás, y pues aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, obviamente con el compás solamente medimos una vez, y nos daría algo más o menos como esto. Aquí pues no alcanza a salir toda la gráfica, pero ahí encontramos la otra circunferencia. Aquí tenemos una circunferencia con azul, que era esta, con su centro y su radio, y otra circunferencia, la que tracé con rojo, con su centro y con su radio, y así podemos hacer con cualquier circunferencia. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de todo lo que tiene que ver con ecuación de la circunferencia